es precioso. Tengo como una disyuntiva esta mañana. Tengo frente a mí dos mensajes. Y la verdad que de alguna forma los dos tienen relación, pero estoy aquí parado sin saber qué hacer. Y estaba pensando, hermano, en lo que se llama la generación perdida, nuestra generación perdida, que es la generación de nuestros días, nuestros jóvenes. Usted ve, hoy día los jóvenes se agrupan en lo que llamamos las tribus urbanas, defendiendo derechos, la forma de vestimenta que ellos adoptan, los pensamientos, actitudes que toman frente a la vida y frente a todas las cosas. Se le ha llamado la generación perdida o nuestra generación perdida. Y es a esa generación la que nosotros debemos apuntar el mensaje para recuperar esa generación. Ese, o llamémosle, eslabón perdido. Usted ve que bíblicamente siempre se toman, cuando se habla de las generaciones, se toman todas las generaciones. Usted ve en el capítulo 5 de Génesis, ve la generación de Adán y ve allí 10 generaciones. Las genealogías que aparecen en la Biblia tienen un solo objetivo. Usted ve en el capítulo 5, termina con Noé. Luego usted ve en el capítulo 11 está la generación que parte con Noé, termina con Sem, que es el hijo de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Cam, Jafet y Sem. Y la generación termina en Sem, y después usted ve en Mateo capítulo 1, que empieza con Abraham y termina con Jesús. El objetivo de las generaciones es traer a Cristo. De allí después usted nunca más ve generaciones. En las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro y otros libros escritos, ya no se encuentran generaciones, porque las generaciones o las genealogías tenían el objetivo de llevarnos a Cristo. La última genealogía que tenemos en los evangelios es en Lucas. Pero la razón de las genealogías, que de repente les parece a usted aburrida leer tantos nombres y nombres medios complicados, que de seguro jamás se lo pondría a sus hijos. Pero eran nombres en ese momento que estaban de moda. Y los padres se los ponían a sus hijos. Por ejemplo, Nabucodonosor. ¿Qué le pondría a su hijo así? Lo abreviaría Nabu, para ser más bonito. ¿No? Nabu. Pero nombres complicados, largos y difíciles de pronunciar, que de repente uno ni no sabe pronunciar cuando los lee, pero estaban dentro de las genealogías. Y de alguna razón el Espíritu Santo inspiró a Moisés y a otros escritores a poner esos nombres ahí porque eran importantes y tenían que ver, era la conexión para llevar y traer a Cristo. Entonces, los nombres. Ahora, cuando hablamos de las generaciones, estamos hablando de un tramo de tiempo, una época, una estación que tiene que ver con gente que vivió en esa época. Nosotros estamos hoy día en el año 2010, pero arrastramos con nosotros un eslabón perdido, una generación perdida, y son nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes hoy día que están buscando una razón de existir, algo por qué vivir, y se agrupan en tribus, lo que llamamos las tribus urbanas. Usted sabe, hay muchos tipos de tendencias hoy día, y estas tendencias de alguna forma han ido también bajando el concepto moral, y hoy día vemos grupos como los homosexuales, las lesbianas y una serie de tendencias hoy día que están agrupando a la gente. Y es ahí donde nosotros debemos apuntar nuestro mensaje. La palabra del Señor. Por favor, vaya a Samuel, capítulo 3, verso 1. Vamos a leer ahí algo bien interesante.
Samuel, capítulo 3. Samuel se cree que escribió 2 libros, pero también se cree que él escribió las crónicas. Y vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Capítulo 3 de Primera de Samuel. No le digo el número de la página porque las Biblias son distintas. Hoy día tenemos tantas versiones. Dice el capítulo 3, verso 1. El joven, diga conmigo joven. Le estoy hablando a ustedes, por si acaso. Aquí tenemos una iglesia joven. ¿Cuántos se sienten jóvenes aquí? Levanten la mano. Los que se sienten viejitos o viejitas. Es una iglesia joven. Mire, cuando ayer fuimos a predicar a la plaza, yo veía que la danza acompañaba a la hermana, a la profeta Yuna que estaba cantando en la plaza. Y yo al final dije, debemos llevar la fiesta afuera, saltar, llevar panderos, cantar música, canciones más alegres. Eso es lo que la gente está esperando. Y como somos una iglesia joven, partiendo del apóstol, nadie dijo amén. Somos jóvenes. El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. Diga conmigo, en presencia de Elí. En aquellos días, dice, escaseaba la palabra de Jehová. Diga, escaseaba la palabra de Jehová. Y no eran frecuentes las visiones. Diga, no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Este respondió, heme aquí. Y corriendo luego a donde estaba Elí, o sea, al dormitorio de Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Respondió Elí. Y se fue y se acostó. Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino a donde estaba Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Le respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino ante Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo, ve y acuéstate, y si te llama, di, habla Jehová, que tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Dijo Jehová a Samuel, yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta la mañana, y después abrió las puertas de la casa de Jehová, pero no temía contar la visión a Elí.
Entonces Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Heme aquí, respondió él. Elí dijo: ¿qué te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultar nada. Y Elí dijo: Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Amén. Aleluya. Creo que una de las cosas más fáciles de convencer a una persona es cuando realiza cosas positivas. Es convencer a alguien de sus capacidades, de sus talentos y de lo que es capaz de hacer. Lo más difícil es convencer a alguien de lo malo, de que está en el error, porque siempre la persona se va a justificar. Dice la palabra que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estaba pensando en la palabra convencer. ¿Cuánto cuesta a una persona convencer a otra de su error? De que está equivocado, de que va mal, de que está haciendo las cosas incorrectas. Pero sí es fácil convencer a alguien para decirle que tiene cosas positivas, que está haciendo las cosas bien, porque de alguna manera nuestros oídos están adiestrados más para escuchar las cosas positivas que las cosas negativas. Y nos gusta cuando nos dicen: vas bien, estás haciendo las cosas excelente. Cuando comienzan a alabarnos por lo que estamos haciendo, eso de alguna forma acaricia el órgano auditivo, porque nos gusta escuchar cosas buenas que nos digan. Pero cuando nos tienen que corregir, ¿cuánto nos molesta? ¿Cuánto nos indignamos y nos enojamos cuando alguien se para frente a nosotros y nos dice: estás mal, tienes que corregir, tienes que levantarte y hacerlo de nuevo? Eso no nos gusta. Pero creo que hoy Dios está enfrentando a la iglesia a algo muy serio. La iglesia tiene que abrir sus oídos y escuchar a Dios, porque Dios está llamando a la iglesia al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es como decir: todo lo que usted ha venido haciendo hasta hoy está mal. Y tiene que dar media vuelta y comenzar de cero. Eso es arrepentimiento. Cuando el Señor Jesús llegó a la tierra con una palabra, con un mensaje de arrepentimiento, era decir a los escribas, a los fariseos, era decirle: todo lo que han hecho hasta hoy está malo. Arrepiéntanse. Qué terrible es que usted venga a alguien y le diga, después de años de trabajar, le diga: mira, está mal lo que estás haciendo. Usted automáticamente va a sacar cálculos matemáticos, va a decir: 10 años, 20 años perdido, para recién darme cuenta que lo que estoy haciendo está mal. Diga conmigo: arrepentimiento. Qué terrible es que usted venga a alguien y le tenga que corregir que está haciendo mal las cosas, cualquiera sea. O que de repente le pongan en su mesa una carta donde lo hayan evaluado y le digan que todo lo que usted ha hecho está mal, no ha hecho nada bien. Yo creo que eso impactaría más que positivo o negativamente. Y quizás usted adoptaría una actitud contra quien le puso la carta con enojo, quizás no lo saludaría más, porque usted pensó que lo iban a evaluar positivamente y que todo lo que le iban a poner en esa carta iba a ser todo bueno. Pero creo que Dios hoy día ha puesto la carta sobre la mesa de este país, sobre la iglesia de Chile, donde ha planteado que hasta hoy día la iglesia no está haciendo las cosas bien. Y que tiene que haber una actitud de arrepentimiento y esperar la voz de Dios para el paso siguiente en lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Aló? Yo estaba pensando en Samuel. Diga conmigo: Samuel.
Este Samuelito, lindo nombre para un hijo si usted va a tener uno, Samuel. El nombre Samuel significa oído de Dios o Dios ha oído. Eso significa el nombre Samuel. Yo hice que repitiésemos la palabra juventud porque comencé hablando de la generación perdida, el eslabón perdido, que hay que recuperar. El mensaje debe estar centrado en esta generación. La juventud es una etapa en la vida donde se viven las más grandes experiencias y se sufren los cambios más drásticos y se toman las decisiones más importantes. 3 cosas. Se viven las más grandes experiencias y se sufren los cambios más drásticos y se toman las decisiones más importantes en el área de la juventud. Samuel, como muchos jóvenes de su época, vivieron un periodo bien complicado, bien crítico, un periodo de transición del periodo de los jueces a la monarquía. Fue en el tiempo de Samuel cuando Israel pidió un rey. Entonces se levanta Saúl como el primer rey de Israel. 3 cosas sucedían en el tiempo de este personaje llamado Samuel, de este Samuelito. Había un deterioro de los valores morales. Deterioro de los valores morales. Había una crisis de autoridad y una ausencia de vida espiritual. 3 cosas. Deterioro de los valores morales. 2, crisis de autoridad. 3, ausencia de vida espiritual. En ese escenario